Va la carreta bamboleante por el camino sobre una foz. El can al flanco va jadeante. Dentro una sombra canta sin voz. Ya lo tengo. Mira. Escúchame. Ya veo que hoy no voy a poder leer. No, que esta vez va en serio. Escúchame, mira. Dice, he puesto. Luces de Bohemia, de don Ramón María del Valle Inclán. Está buena España, ¿eh? Don Guy estuvo 2 meses en Londres y nos cuenta que no hay país comparable a Inglaterra. Allí las más honorables familias son las más religiosas. Si España alcanzase un más alto concepto religioso, se salvaba. España en su concepción religiosa es una tribu del centro de África. Sentaos, amigos míos, sentaos. Que hoy invito a cenar. Sí. ¡Sentaos! ¡Mozo! ¡Trae la carta! ¡Trae ese rubio champán! Mezclemos el vino con las rosas de tus versos y bebamos. Hagamos que el mundo desaparezca. La literatura nos deja el camino para guiarnos. Paseo con jardines. Cielo raso y remoto. La luna lunera. En la sombra clandestina de los ramajes merodean mozuelas pingonas y viejas pintadas como caretas. Con risa desvergonzada se detiene en la sombra del jardinillo. Tú me sacas esta noche de la calle. Si quiero un pitillo. Pitillo. Toma una mano. Mira qué limpios tengo los bajos. Soy ciego. ¿Algo verás? Nada. Tócame. Estoy muy dura. Como un mármol. Pálpame el pecho. No tengas reparo. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Muy bien. Pero es que los héroes clásicos se pasean por el callejón del gato. Y los héroes clásicos, reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento.